¿Alguna vez te has sentido abrumada por el tamaño de la Biblia? Quizás luchas con ciertas partes de las Escrituras que siempre parecen detenerte en tu plan bíblico para el año. Janine Martínez, en su libro Biblia para Todas, el conocimiento de la palabra que todas necesitamos, nos da herramientas que ella ha usado en sus años de dedicación para guiar a sus lectoras a través de los temas, géneros y ritmos de las Escrituras. Conoce más en www.lifeway.com. Te damos la bienvenida a un episodio más de la Biblia a la vida. Pero Patricia, este no es cualquier episodio. No. Y este no es cualquier temporada. Dime por qué. Porque es la temporada número 10. Oye, increíble. Wow, 10 temporadas. ¿Cómo o sea, ha pasado el tiempo ha pasado muy rápido. Yo estoy igualita, yo no sé tú. Las temporadas han pasado, pero nosotras seguimos Deja igual, que ¿verdad busquen que el sí? video el primero para que tú veas. Pero yo creo que a nosotras gozosas. sí nos han pasado la temporada Sí, también. Pasado, esa es la realidad. No lo digan. Nosotras ya estamos Sí, asimilando esa todo es esto de a esa es poquito. la visión. No, pero gozosas, porque dice la palabra que sus misericordias se renuevan Amén. cada mañana y estamos muy, muy contentas de poder volver a reunirnos yo con Patricia en este nuevo set y con ustedes, que Claro. yo sé y espero que le hayamos hecho falta. Ay, sí. Tú sabes que yo me imagino que te ha pasado, pero siempre que me encuentro con mujeres que ven el podcast, siempre lo que dicen, ay, que yo siento que estoy sentada aquí con ustedes. Entonces, vamos a poner una silla imaginaria aquí. Entonces, tú que estás ahí, nos estás acompañando aquí en este nuevo episodio de la Biblia en la vida y esta nueva temporada. Como tú bien decías, estamos felices de estar aquí, Charlotte, la verdad que sí. Y déjame contarte un poquito de qué es lo que vamos a hacer en esta temporada, porque este es el episodio número 1, para poderte dar una idea. Y es que en esta nueva temporada vamos a estar recorriendo diferentes temas a través del libro de Eclesiastés, ese libro que está ahí en el Antiguo Testamento. Y hoy justamente en este episodio vamos a hablar un poquito sobre el libro, sobre el autor y sobre cuál es el tema en sentido general que se va desarrollando ahí y cómo entonces nosotros podemos acercarnos de una manera correcta al libro de Eclesiastés. Sí. Así que te animamos a que tú en cada episodio puedas tener tu Biblia abierta ahí con nosotras y en la medida en la que vemos cada tema, no vamos a recorrer capítulo a capítulo, pero sí es un recorrido de temas a través del libro de Eclesiastés. Así que sería un privilegio que nos acompañen a esto, ¿verdad, Charlotte? Claro, que cada una de ustedes asuma este reto de leer este libro de una forma intensa y que nosotras seamos, vamos a decir, instrumentos en la mano de Dios para darle color a algunas porciones de ese hermoso libro que espero que se lo encuentren hermoso. Así es. No en el capítulo 12, que es el último, sino desde el primero que ustedes no te desesperes y te vayas inmediatamente al final. Camina con nosotras aquí. Un capítulo a la vez. Cuéntanos, a ver las riquezas. Pero mira, Charlotte, sucede, yo no sé si alguna de ustedes que nos están acompañando hoy han tenido la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, pero cuando tú vas leyendo el libro de Eclesiastés y comienzas así en el capítulo 1, así de entrada, es un libro que tú lo lees y tú sientes como que se escribió un lunes en la mañana después que dormiste mal. O un día pasaste una mala noche, dormiste mal, estás frustrado, estás enojado, estás con una perspectiva borrosa y nublada de todas las cosas y entonces se escribe el libro de Eclesiastés. Pareciera. Eso es como el sentir que da cuando tú lo estás leyendo. Porque la verdad es que Eclesiastés no es un libro fácil de entender. Es un libro que si nosotros no nos acercamos a él de la manera correcta, con la perspectiva correcta, pudiéramos llegar a interpretaciones muy incorrectas de qué es lo que nos está hablando aquí este libro. Y lo que nosotros vemos ahí, Charvela, es la voz de alguien que vive en un mundo caído. La voz de alguien que está rodeado de decepciones, rodeado de confusión, rodeado de frustración, rodeado de preguntas que no necesariamente sabe cómo las va a descifrar, cómo va a dar respuestas a estas preguntas. Y es un libro que nos genera a nosotras preguntas también, Charvela. Cuando vamos leyendo el libro de Eclesiastés, como que nos surgen esas preguntas que no necesariamente yo voy a encontrar su respuesta ahí mismo en este libro.
Y es por eso que es importante que entendamos que el libro de Eclesiastés es un libro dentro de una gran historia. Y la manera en la que nosotras vamos a estar acercándonos al libro de Eclesiastés es justamente de esa manera, viendo si este libro, como inspirado por Dios, es un libro de la Biblia, está ahí, Dios nos lo dejó ahí, pero viéndolo con la gran historia de la redención en mente. Así. O sea, viéndolo sin olvidarnos de eso, porque hay preguntas que este libro nos arroja y preguntas que este libro hace como que nosotros podamos tener, que solamente vamos a encontrar su respuesta viéndolo desde una perspectiva de la redención, porque si no, Charvela, nos vamos a quedar con respuestas fatalistas y sin esperanza. Exactamente, y esa no es la idea, obviamente, de cada libro de la Biblia. Y como este es un episodio introductorio, mis amigas, estaremos recorriendo entonces diferentes temas, como Patricia lo dijo al principio, a través de este escrito de Eclesiastés. Y es importante que antes de comenzar, pues, como todos los libros, conozcamos un poquito del autor y en la manera en que el libro se va desarrollando para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que se está hablando ahí dentro. Y lo primero, y es sumamente importante mencionar, es quién es el autor del libro, porque algo curioso del libro de Eclesiastés es que no se dice, como lo dice Pablo, yo, Pablo, a la iglesia tal, no encontramos eso en el libro de Eclesiastés, sino que encontramos que el autor se menciona o se llama a sí mismo el predicador. Él se denomina así, yo, el predicador. Entonces, eso trajo cierta controversia en el pasado y quizás en el presente algunos todavía tengan la inquietud de quién era. Tienen esa duda todavía. Exacto, algunos. ¿Quién es ese predicador? Pero nosotros después de, y los estudiosos, obviamente a quienes nosotras leemos, no nosotras que leemos los estudiosos. Nosotros los que estamos bajo, ¿verdad?, la doctrina de la gracia, entendemos que el libro, por la evidencia interna de varios versículos, entendemos que el libro fue escrito por Salomón. Y aquí te doy varios pincelazos de algunos versículos que nos dicen el por qué pensamos que es Salomón. Y el primero está al principio. Salomón 1.1, Eclesiastés 1.1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. O sea que lo primero que vemos es que el autor se llama a sí mismo un hijo de David. O sea, él es un rey que fue hijo de David. Ahí ya sabemos, ¿verdad? Vamos descartando, ya tenemos una familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué rey era ese? No era cualquier rey. Y lo vemos en el 1.12. Si lo lees, te vas a dar cuenta que dice, yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Mucho más específico, porque te cuento que el único hijo de David que fue rey sobre Israel, sobre Jerusalén, fue David. El resto lo fue en Judá. Así que tenemos ahí claro que se trata de Salomón. Exacto. Fue Salomón. Exacto. Que yo dije fue David. Salomón, importa, el hijo de David. Salomón. Las que me están escuchando me están siguiendo. Yo espero, ¿verdad? Sí. Bueno, y se identifica este autor como alguien lleno de sabiduría y que esa sabiduría era más abundante que la de cualquier otro rey. Y sabemos por otros libros que quien le pidió esa sabiduría fue Salomón a Dios. Mismo, ¿verdad? En 1.16 dice lo siguiente, yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Y en el 2.12 dice, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Entonces, todas esas, Patricia, son características que encajan para nosotras decir con cierta certeza fue Salomón el autor de este libro. Entonces, ya sabiendo un poquito del autor, vamos a dar unos tips para entender este libro. Porque como tú decías, si lo leemos así, decimos, pero ¿qué es esto? O sea, este hombre está deprimido, se levantó hace 2 minutos y comenzó a escribir. Sí. Entonces, Eclesiastés 1.13 dice lo siguiente, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el sol. Entonces, lo que tenemos primero que ver es que esta es una búsqueda del autor, de Salomón, del propósito de la existencia humana, pero debajo del sol. Como él dice, es debajo del sol. Su perspectiva debajo del sol es mencionada unas 27 veces. Y eso implica, esa expresión debajo del sol implica que aquí hay una lógica humana.
incrustada en esta búsqueda. O sea, esto es algo vital para nosotras entender. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vas leyendo, tú te vas a encontrar varias cosas. Te vas a encontrar primero conclusiones absolutamente ciertas, como esta del 12:1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Eso sabemos que es hermoso, que es cierto, que es así. Pero en la medida que vas leyendo, se mezcla la perspectiva humana debajo del sol y tú te vas a encontrar expresiones medias ciertas. Y por ejemplo, una de ellas está en 1:4. Una generación va y otra generación viene. Ahí vemos como algo un poquito como melancólico. Mas la tierra permanece para siempre. Eso es cierto. La tierra permanece para siempre. Pero hay un sentido pesimista en lo otro que quizás no es del todo es como, cierto. Ni modo. Exacto. Como, bueno, esto es lo que hay. Bueno, y lo tercero, tú te vas a encontrar leyendo cosas no ciertas, como esta expresión. Creo que es en el 2:24 y en el 3:19 lo repite. No son ciertas en lo más mínimo. Él dice, el hombre no tiene ventaja sobre los animales. Y tú dices, wow, ¿cómo? Pero esto, ¿por qué? Bueno, porque está escribiendo debajo, con una perspectiva debajo del sol. Y miren, mis hermanas, no se preocupen. Esto no afecta a la inspiración de la Biblia para nada. Hubo un estudioso, apellido Schaeffer, que decía que nosotras poder leer eso en la Biblia es una evidencia de que hay un registro exacto en la palabra de lo que el autor dijo, sea bueno o sea malo. Lo que nosotros necesitamos es leerlo dentro del contexto y pudiéramos decir o preguntarnos por qué la Biblia va a incluir algo que no es cierto, cuál es el propósito. Y sin lugar a duda, nosotras vemos en Eclesiastés mucha sabiduría del autor. Pero también vemos muchas preguntas sobre la vida que, si somos honestas, son preguntas que tú y yo, Patricia, nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento de la vida. Y el predicador ya está haciendo la tarea por adelantado por nosotras y nos las está respondiendo. Claro. Así que el leer Eclesiastés, mis hermanas, para aquellas que a veces que tenemos estas dudas existenciales, nos está ahorrando la búsqueda de la satisfacción fuera de Dios. Porque ya alguien con más posesiones, claro, con más sabiduría, con más poder que tú y yo, ya lo hizo. ¿Y sabes qué? Hay ocasiones, y no sé si te ha pasado, Patricia, en el pasado, hay ocasiones donde vemos a personas que no están listas para sentarse a los pies de Jesús, sino que necesitan sentarse a los pies del predicador, oír no directamente a veces de la Biblia, aunque esa es la fuente para nosotras, pero a veces necesitan que alguien te lleve, oír el testimonio de alguien que te lleve a los pies de Jesús. Sí, Charbel, exactamente. O sea, hay gente que les sirve tanto el ver que otros han vivido esto, que estuvieron ahí. Y eso es justamente lo que Salomón está haciendo aquí. Él nos va llevando por un recorrido que él hizo en búsqueda de tantas cosas que al final no encontró en los lugares incorrectos. Y entonces ahí, a través del libro de Eclesiastés, nosotros vamos a ver tantos niveles expuestos, como mencionaba. O sea, vemos la experiencia misma del predicador, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él buscó, de qué se rodeó. Vemos cuáles son sus interpretaciones ante las cosas que le sucedieron, ante la vida misma. Y vemos también esas expresiones de sabiduría que encontramos aquí también en el libro de Eclesiastés. Pero es importante, al principio nosotros mencionábamos que el libro de Eclesiastés es un libro que nos muestra la realidad de lo frustrante que es la vida debajo del sol. Charbel, y eso no es mentira, eso es real. Eso es real. La vida debajo del sol es una vida llena de frustraciones, es una vida donde las cosas no salen bien, es una vida donde al justo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, le pasan cosas malas y vemos al injusto prosperar. Sí. Es una vida donde hay opresión, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Salomón no estaba equivocado en la manera de ver la vida debajo del sol. La vida debajo del sol es así. Esas son las cosas que pasan aquí. Pero es importante que nosotros recordemos que no todo era así desde el principio. Nosotros vemos al principio de la creación, vemos la creación de Adán y Eva, vemos este mundo perfecto, vemos la ausencia de pecado y ese mundo que Dios diseñó al principio era un mundo donde no había nada de esto, donde no había frustraciones, donde no había dolor, donde no había sufrimiento, donde las cosas eran completamente perfectas. Pero el pecado entró.
Y cuando el pecado entra, el pecado lo daña todo. Así Y el es. pecado entró y el pecado dañó toda esta creación perfecta, toda esta vida perfecta de Adán y Eva sin ningún pecado. Y ahora el pecado entra y el pecado trae la muerte. Y Romanos 8, Charvela, nos habla de esta realidad, de que no solamente el pecado entra y el pecado afecta a Adán y Eva, sino que el pecado entra y afecta a toda la creación. Dice Romanos 8 que la creación misma fue sometida a vanidad y que la creación gime y sufre aguardando el día de su redención. O sea, el pecado vino e hizo su efecto malévolo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, en todo lo que hay a nuestro alrededor y aún en nosotros mismos. Y al principio del libro de Eclesiastés nosotros vemos justamente esa realidad plasmada en el sentir de Salomón hacia el mundo. Y él comienza en el capítulo 1, versículo 2 y dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa es una de las palabras que más resalta en el libro de Eclesiastés. Si alguien te puede decir, ¿qué recuerdas de Eclesiastés? Quizá pudiera decir, bueno, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí. Y nosotras las mujeres, cuando pensamos en esa palabra, pudiéramos pensar inmediatamente, o viene a nuestra mente maquillaje, ropa. Sí, eso es como que lo que pensamos de una vez. Lo vanidoso, pero en realidad esa palabra tiene otro significado. Antes de eso, quería resaltar que esa palabra se repite 37 veces en todo el libro, y eso es importante porque claro, eso es cuando algo se repite tanto es porque está comunicando algo de importancia. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 del último está esa palabra vanidad, y por eso nosotras necesitamos entender el significado correcto de esta palabra. En el español la han traducido así, como vanidad, pero cuando te vas al original, esa palabra usada en el original puede referirse a varias cosas. Déjame leerlo para no equivocarme. Puede referirse a algo fugaz, como el vapor, o como un soplo, algo que se va rápido. A algo fútil, de poca importancia, o algo sin sentido. A algo incomprensible o algo enigmático, ¿verdad? Y recordemos que estas palabras con tonos melancólicos que vemos a lo largo de todo el libro son expresiones, tenemos que tener eso en mente, claro, mujeres, cada vez que leamos, son expresiones de alguien que está viviendo la vida debajo del sol sin Dios en la ecuación. Tenemos que recordar eso. Es la búsqueda humana del propósito de la vida del autor. Y ¿sabes qué? A veces nosotras tenemos como ese mismo sentir. Podemos comenzar, Patricia, a ver nuestra vida como algo sin sentido, como con vanidad, ¿verdad? Como algo vacío, sí, algo fugaz. Y lo vemos en nuestro trabajo. Si somos sinceras, pudiéramos decir, sí, es cierto, yo veo mi trabajo como algo sin propósito, algo monótono, algo que no lleva a ningún lado. A veces vemos nuestro servicio en la iglesia como, bueno, esto no vale la pena, esto no tiene ninguna trascendencia, a mí nadie me ve aquí. Entonces, pensamos así. A veces también en nuestros afanes del hogar pensamos, ¿y este tiempo, esto servirá? Yo que dejé todo lo mío, mi carrera, ¿va a rendir algún fruto esto en mis hijos? Yo que quizás no le di todo mi esfuerzo a mi trabajo y lo hago a medio tiempo. ¿Valdrá la pena todo eso? Y nos podemos sumergir en ese sentido, pero tenemos aquí al predicador hablándonos y dándonos respuestas. Así es. Y mientras nosotros vemos el libro de Eclesiastés, pudiéramos tener esa misma pregunta. O sea, pudiéramos decir y pensar si acaso verdaderamente, como tú mencionabas, si todo es vanidad, si acaso el predicador tiene razón y aquí no hay sentido y aquí no hay propósito y todo esto es vacío. Me levanto en la mañana y es lo mismo que el día anterior y veo que no hay fruto y me siento así, me siento vacía, me siento desesperanzada. Y quizás muchas de las que nos están escuchando y nosotras mismas, Charvela, hemos tenido momentos donde nos hemos sentido así. Claro que sí. Donde vemos las cosas que estamos haciendo y decimos, pero ¿de qué vale esto? Y hay en nuestro corazón ese sentir como de pesar. Sí. De seguir adelante en modo automático, no necesariamente porque yo estoy viendo un propósito detrás, estoy viendo un valor en las cosas que estoy haciendo o lo que está pasando a mi alrededor. Y la verdad es que Eclesiastés nos enseña lo vacío que es cuando yo pongo mi esperanza en las cosas de esta tierra. Así es. Porque si genuinamente yo pongo mi esperanza en el aquí y en el ahora, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Si yo pongo mi esperanza aquí, Salomón tiene razón.
Todo es vanidad. Si yo pongo mi mirada en las cosas de esta tierra, Salomón no estaba equivocado. Esta vida, es vacía. Esta vida es como un vapor, no tiene propósito, no tiene sentido. Pero la realidad es que nosotras estamos llamadas a poner nuestra mirada a un lugar diferente. Estamos llamadas a mirar todas nuestras circunstancias, todas nuestras situaciones con una mirada que está por encima del sol. Y no leemos Eclesiastés como si Jesús no hubiese venido. Así es. Leemos Eclesiastés con la certeza y la seguridad de que en Cristo tenemos en quien poner nuestra esperanza y de que podemos ver, sí, los afanes de este mundo, la monotonía que a veces vemos, lo difícil que puede ser el trabajar o el cuidar de las cosas del hogar, pero lo hacemos con la perspectiva del Evangelio, sabiendo que genuinamente tenemos esperanza, porque la esperanza no está puesta en las cosas de este mundo, sino en Jesús. En Jesús. Y me gustó esa frase, Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Él es nuestro antes y después, ¿verdad? Y cuando nosotras tenemos el enfoque correcto, todo cambia. Y el enfoque, obviamente, puesto en Jesús y en su palabra. Y gloria a Dios por todos estos versículos alrededor de la Biblia que nos dicen y nos hablan de la certeza de que no todo es fútil, no todo es en vano. Hay cosas que podemos disfrutar, rescatar. Y un ejemplo de eso es Romanos 8:20, que nos dice que ciertamente la creación fue sometida a vanidad, pero Jesús ha garantizado, mis hermanas, la redención de nuestros cuerpos. Y seguimos con otros versículos, como este que encontramos en 1 Corintios 15:58, que dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno saber que no es vano todo, que hay cosas que aunque no me vean haciéndola, Dios la está viendo y Él se agrada de eso y me da gozo al hacerlo. También podemos leer en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El pecado ciertamente, como tú decías, Patricia, nos afectó, pero nosotras ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Podemos ver la vida con esperanza y gozarnos en la certeza de su venida. Y también Apocalipsis 14:13 nos enseña que aún aquellos que mueren en el Señor, que eso pudiera ser como lo más, lo más deprimente, la muerte para muchos, ¿verdad? Y Salomón habla mucho de eso. Nosotros los que morimos en el Señor somos bienaventurados. Mira lo que dice Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cuánta esperanza tiene toda la Biblia para nosotras, para ver la vida con el enfoque correcto. Amén. Y esta vida aquí debajo del sol es una que debe ser vista con los ojos del Evangelio. Así es. Con la realidad de que Jesús vino, caminó entre nosotros, entregó su vida misma y hoy está vivo. Y porque Él vive, nosotras también vivimos. Y en este mundo donde hay dolor, en Jesús encontramos consuelo. Amén. En este mundo donde hay decepciones, donde otros nos abandonan, en Jesús encontramos a uno que también fue abandonado, que también fue dejado por sus amigos y entiende cuando nosotros experimentamos eso. En Jesús nosotros podemos ver el verdadero valor del trabajo, aun cuando las cosas son difíciles, aun cuando nuestro jefe no es el más agradable, aun cuando el trabajo es complicado, nosotros podemos saber que podemos hacerlo en Jesús para la gloria de su nombre. Amén. Y en Jesús nosotros encontramos propósito para poder darnos cuenta de que aquí, aunque estemos debajo del sol, aunque estamos en un mundo caído, no todo está vacío, porque Jesús viene y lo llena todo. Amén. Todo lo que está vacío por el pecado, Jesús entra y le da vida y lo llena, y Él es nuestra esperanza. Así que no sabemos dónde tú estás ahora, no sabemos cuáles son tus circunstancias, dónde has estado quizás buscando significado, cómo se siente tu corazón ahora mismo, pero para ti y para mí, aún estemos en circunstancias diferentes, tenemos la misma esperanza y es ese Jesús que lo cambia absolutamente todo.